buenas tardes. Bienvenidos a otro diálogo con la justicia, un encuentro de experiencias y saberes entre la justicia, el derecho y la ciudadanía. Este es un programa institucional de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Saludamos a nuestra audiencia que se conecta a esta hora a través de la página web www.cortesuprema.gov.co. Ya están preparados en línea los panelistas de la tarde de hoy, la doctora Hilda González Neira, presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, directora del programa Diálogos con la Justicia. La acompaña el doctor Álvaro Fernando García Restrepo, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y exponente de la sentencia del día de hoy, la doctora Ángela Giovanna Carreño, magistrada del Tribunal Superior de Cúcuta, el doctor Rito Antonio Calderón Triana, juez segundo de familia de Bucaramanga. La doctora Ángela Giovanna Carreño, magistrada del Tribunal de Cúcuta, es abogada, egresada de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, con estudios de especialización en Derecho de Familia en la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con más de 37 años en la rama judicial y más de 20 años como docente universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, tanto en pregrado como en posgrado. Es actualmente miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, capítulo norte de Santander, y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Qué gusto que nos acompañe, doctora. Por su parte, el doctor Rito Antonio Calderón Triana es abogado de la Universidad Simón Bolívar, especialista en Derecho Penal, Familia, Derecho Comercial y Derecho Constitucional. Cuenta con una amplia experiencia laboral en la rama judicial como juez. Es también facilitador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, docente de cátedra en el área de familia de las Universidades Autónoma de Bucaramanga, Universidad Libre, Universidad Católica de Bogotá, la Gran Colombia de Bogotá, por Ciencia, la Industrial de Santander, Ciencia de Bucaramanga, de Colombia y la Universidad de Santander. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos. Entramos en materia y saludamos a la señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Hilda González Neira, quien será la moderadora del panel y, como lo mencionamos, nuestra directora en estas emisiones de Diálogos con la Justicia en el año 2022. Señora presidenta, qué gusto. Muy buenas tardes. Gracias, Piedad, muy amable. Muy buenas tardes para todos. Para el doctor Álvaro Fernando, ponente de la sentencia, como ya lo dijo Piedad, y nuestros panelistas invitados, la doctora Ángela Giovanna y el doctor Rito Antonio Calderón, todos integrantes de la rama judicial, para tratar un tema que nos compete a nosotros y poderles participar a ustedes, señores de la audiencia, a que nos sigan nuestro pensamiento, o el pensamiento de la sala expresado a través de la sentencia que el doctor Álvaro les irá a comentar, y el pensamiento de la academia, de los docentes y de otros servidores de la rama judicial frente a eso, para, como lo dije en un comienzo, compartirlo con ustedes. Es muy grato para la Sala Civil poder hacer esto, y entonces, sin mayores preámbulos, le damos hoy paso, doctor Álvaro Fernando, para la presentación de la sentencia de impugnación de la maternidad, la SC 4279-2020, de agosto 6. Doctor Álvaro Fernando, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco que en estos momentos ya de casi mi despedida, la Sala Civil me encomiende esta exposición de una sentencia del año 2020 en la que yo fui ponente. En principio uno podría decir que esta providencia es muy sencilla, pero el tema que conlleva da lugar a que haya alrededor de ella muchas cosas que decir y mucha tela que cortar, aunque finalmente los dos cargos que fueron propuestos en ella terminaron saliendo por técnica, por razones de presentación de la demanda de casación, que uno a veces se pregunta ¿por qué por técnica cuando pudo haber salido con un auto inadmisorio desde el principio? Lo que pasa es que el tema era tan interesante y nos cuestionó de una manera tal a todos que nos pusimos a ver que de pronto entrábamos en el fondo y en efecto, en los primeros proyectos que presentamos, porque esto tuvo varios proyectos,
se había ido al fondo de la decisión y finalmente, aunque se casara y aunque se buscara otras razones para entrar más profundamente, esto terminaba siendo intrascendente si nos conllevaría a lo mismo. Entonces, por eso, finalmente terminó por técnica de casación, pero se hacen algunos comentarios respecto a el tema de fondo, que es la impugnación de la maternidad. Y es que hay unos punticos que son especiales de esta providencia que uno no los había visto en otras. Por eso se vuelve un poco diferente. La demandante es Luz Janet García Hernández, frente a una sentencia anticipada. Ese es el primer punto, es que recordemos que solo las sentencias tienen casación y ningún auto, por importante que sea, la tiene. Entonces, en este caso, aún siendo una sentencia anticipada que había aceptado o había declarado probada la falta de legitimación en la causa por parte de la señora Luz Janet García, que fue la demandante, entonces, aún siendo una sentencia anticipada que es muy sencilla, tiene el recurso extraordinario de casación que fue propuesto por él. Ella adelantó este proceso contra María Eugenia Pérez Jerez y pide que se declare que la accionada no es hija de la señora Celina Jerez. ¿Cuáles son los hechos que nos llevan a esto? Resulta que la señora Celina Jerez y su esposo Waldino Pérez Carrizales habían inscrito, ellos hablan, ahí se habla indistintamente, a veces en la demanda nos llevan a ciertas apreciaciones o ciertas valoraciones que uno dirá no son, pero tampoco van a cambiar el fondo. Ellos dicen que habían reconocido, y mire que ahí entra la diferencia, si habían reconocido a alguien era porque era su hija, ¿cierto? Sin embargo, posteriormente ya entran que no, que la habían inscrito como hija, que eso en nuestro medio se vuelve a veces muy común, lo que algunos conocemos como las adopciones de hecho, o lo que dicen por ahí entre parejas, yo le reconozco a su muchacho, o le reconozco a su hija, o su hijo. Entonces estos esposos habían inscrito a Luz Janet como su hija y falleció el señor Ubaldino. La señora luego hizo un testamento en el cual ratificó ese reconocimiento que había hecho de la hija. Este es el quid del asunto. ¿Por qué? Porque tenemos que si el artículo 219, que permite a los herederos impugnar la maternidad, que mirándolo, porque es importante y porque fue reformado por la ley 1060, trajo como nota característica esa, que los herederos pueden impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o con posterioridad a esta. Entonces, dice, finalizando, pero cesará este derecho si el padre o la madre hubieran reconocido expresamente al hijo como suyo en testamento o en otro instrumento público. El problema es que la señora reconoció a su hija en ese primer testamento y posteriormente hizo otro testamento donde manifiesta desheredarla, manifiesta que ya no quiere dejarle la herencia, se la deja a la aquí demandante y le dice desconocer esa maternidad, porque ya era la maternidad solamente de ella, porque el padre había muerto, en un segundo testamento. Entonces, la discusión que pone el casacionista es, primero que todo, que había un instrumento público donde había sido reconocida
donde había sido ratificada la maternidad y la paternidad, porque fueron los dos. Ese instrumento público que inicialmente alegan en la demanda es el registro civil de nacimiento donde la inscribieron como hija. Una primera aclaración es que es cierto que el registro civil es un instrumento público, elaborado generalmente ante un notario o un registrador, pero la interpretación finalista de la ley nos dice que cuando se habla de ratificación no es la primera declaración. Entonces, que ese instrumento público primero no es el que sirve para ratificar y para negarle el derecho que el artículo 219 estableció en favor de los herederos como una modificación de la ley 1060, sino que hace falta otro documento fuera de ese. Sin embargo, aunque ese era el alegato inicial de la demanda de casación, sí aparece otro instrumento que es válido para ratificar, y es el primer testamento, donde ella dijo que le dejaba a ella los derechos, y que era su hija. Ahí ratificó entonces la maternidad, y por esa razón se le impedía a los herederos, para el caso, haber impugnado la maternidad. Eso lo cogió el tribunal y lo puso como fuente o como razón suficiente para declarar la falta de legitimación en la causa de esta demandante, lo que hizo por sentencia anticipada. Ahí se alega posteriormente que hay otro instrumento público, otro testamento, donde ella ya revoca ese reconocimiento, pero eso se vuelve también inocuo, porque todos sabemos que revocatoria posterior, un testamento puede revocarse totalmente, pero no se entienden revocados los reconocimientos de hijo que en ellos se hagan. Entonces ese segundo reconocimiento no tiene que ver, ese segundo testamento donde quiere desconocer esa paternidad o revocar la maternidad que ellos conjuntamente habían reconocido, no tiene ningún valor. Entonces, ¿cuál es la situación? Ellos, con la falta de legitimación, ya se les pierde el derecho a impugnar. Uno, en estos casos, puede pensar muchas cosas. Puede pensar que la prueba de ADN podría haber solucionado un problema físico o un problema biológico para descubrir quién era el verdadero padre o madre de esta señora que aparecía como heredera de doña Celina Jerez. Y el juzgado no decretó esa prueba de ADN, y eso también fue punto de discusión en el proceso como una violación al debido proceso y como violación como un error de hecho, junto con otras pruebas que no tuvieron en cuenta. Pero todos sabemos que el problema aquí era un problema estrictamente legal, estrictamente jurídico, y que por esa razón no tenía ningún valor esa alegación por errores de hecho. Pero además es que como ella había perdido el derecho a esa impugnación, puede ser una verdad cierta biológica que ella no fuera hija. Sin embargo, desde la teoría, desde el derecho alemán, y ha sido acogido en nosotros también desde hace mucho tiempo, el consentimiento o la voluntad también es fuente de derechos, y en materia de filiación sí que lo es, porque puede que uno en ciertas circunstancias considere que una persona no tiene cierta característica, pero le pudo haber ocurrido, por ejemplo, la caducidad. Y más aún, en los tiempos más modernos, se ha venido estableciendo el caso de la otra sentencia que nosotros tenemos hoy como referencia, la del 2 de noviembre de 2021, la 4856, donde se niega la impugnación de la maternidad, aún
siendo contra la prueba de ADN. Aquí en la nuestra, en la que estamos en el día de hoy como central, es porque no se hizo la prueba, pero la otra que les pongo de ejemplo es que está la prueba de ADN con un 99.99 de certeza de que la persona no es hija de la madre cuya maternidad se está impugnando, y sin embargo la sala casa la sentencia que la veía negando en primera instancia, confirmando en segunda, y casa para declarar, para negar la impugnación. Entonces, podemos ver en estos casos que aparecen derechos de ciertas personas o aparecen vivencias de las personas que llevan a un reconocimiento de una paternidad social, cultural, afectiva, que no puede ser rota por una impugnación. Yo creo que eso no puede volverse muy general. En esto hay que tener mucho cuidado y no nos podemos exceder demasiado, porque no puede ser una jurisprudencia unívoca y que siempre se vaya a negar esto. Es dependiendo de las circunstancias en que se presente. Por ejemplo, un menor de edad que ya vive con un padre, le aparece otro, que aparece que hubo una infidelidad y aparece otro padre distinto, y va a reconocerse esa impugnación para que forme otra relación con una persona diferente. Algunos países han venido reconociendo que la multiparentalidad. Argentina por allá la tiene incluso desde un juzgado, ni siquiera fueron las cortes de instancia ni la Corte Suprema, sino un juzgado. También en Brasil lo tiene establecido incluso hasta legalmente esa multiparentalidad. Nosotros todavía no lo tenemos, y nosotros tenemos unas normas que establecen el interés superior del menor, y entonces tenemos que establecer ese parentesco de madre o de madre que no vaya a hacer daño al menor. Entonces, si en algún momento se va a negar esa impugnación, aún a sabiendas de que no sea hijo, o se va a reconocer una paternidad o una maternidad contrario a una realidad de una prueba biológica, es porque tenemos que proteger los intereses superiores de un menor, pero no de manera general para todas las veces, sino para unos casos concretos. Por eso llamo la atención de que es en unos casos donde las circunstancias permiten la protección de los menores. Aquí, en todo caso, lo que se hace es, finalmente, después de hacer algunas menciones de la reforma que hizo la ley 1060, de quiénes pueden impugnar, cuándo pueden impugnar, se discute la calidad de heredera de la señora demandante Luz Janet García, quien era heredera por testamento, porque le dejaron de manera genérica la totalidad de activos y pasivos, o sea, una universalidad. Entonces eso le da la calidad de heredera. La parte discutió esa calidad y decía que por eso no era el artículo 219 el que debía haber obrado, sino el 237 como tercero interesado, pero la sala le dijo, no señor, esa es heredera, y como heredera tiene la posibilidad de impugnar, y por eso le niega esa primer cargo. Y el segundo cargo se lo niega por mistura, porque es que está alegando cuestiones de derecho que son los que se dan aquí para declarar la falta de legitimación en la causa, y la parte demandante comienza a hacer elucubraciones relacionadas con porque no decretaron pruebas, porque no reconocieron otras pruebas diferentes, y las menciona, y entonces está desconociendo que para un ataque por la vía directa a las normas de derecho que considera vulneradas, no puede hacer comentarios ni ataques por la vía de los hechos, tiene que aceptar los hechos completamente. Por esa razón, aunque el tema es interesante y se le metió algunas discusiones sobre los temas mismos de la impugnación, finalmente es no casada la sentencia por esas razones de violación a las normas relativas al contenido de los cargos que se alegaron en casación. Yo creo que ahí dejo
mi exposición y cualquier inquietud que tengan ustedes como panelistas o los oyentes, estaremos dispuestos a conversar sobre ello. Muchas gracias a todos y adelante, señora presidenta. Gracias, doctor Álvaro Fernando. Bueno, ahí tienen ustedes un recuento de lo que la historia de doña Luyanet García Hernández con doña María Eugenia Pérez Jerez frente a la maternidad que no se le cree de la señora en este asunto. Le damos entonces el uso de la palabra a la doctora Ángela Joana Carreño para que nos exprese o nos diserte sobre el tema que acabamos de poner, que acaba de poner en conocimiento de todos el doctor Álvaro Fernández. Doctora Ángela Joana, tiene el uso de la palabra y le agradecemos su intervención. Gracias, doctora Hilda. Muy buenas tardes para todos quienes nos acompañan en la tarde de hoy. Y ante todo, pues un saludo respetuoso y fraterno a la señora presidenta de la Sala de Casación Civil, doctora Hilda González Neira, a quien agradezco inmensamente esta invitación que me extendió para acompañarlos en este diálogo en la tarde de hoy. Al doctor Álvaro Fernando García, magistrado de la Sala de Casación Civil y ponente de la sentencia en materia de análisis, y a mi compañero panelista, el doctor Rito Antonio Calderón Triana, juez segundo de familia de Bucaramanga. Conforme lo acaba de exponer el doctor Álvaro Fernando, pues básicamente la decisión de la Corte se emitió por técnica de casación y por ello se circunscribió, en el caso bajo estudio, el análisis de la legitimación en causa bajo la óptica del artículo 219 del Código Civil, que fue el invocado en la demanda, dejando claro la Corte que cuando la norma concede la acción de impugnación a los herederos, el entendimiento de tal expresión es el que la ley, en aplicación de lo que consagra el artículo 28 de la misma codificación, prevé que cuando el legislador haya definido expresamente una materia, pues ha de estarse a ese significado legal. Y como del contenido de los artículos 1010 y 1011 del Código Civil se infiere que la condición de heredero está determinada por el carácter universal de la asignación, que por ley o por testamento corresponde al asignatario, pues dentro del grupo de herederos están comprendidos los asignatarios testamentarios a título universal. Y por ello, tomando en consideración que en tal circunstancia la demandante, según fluye de los hechos de la demanda, era el artículo 219 de la norma aplicable al asunto y no el 337, como lo invocó en casación, pues esta postura constituía un nuevo argumento inadmisible sede del recurso extraordinario por variación de su postura inicial. Por tal motivo, la Corte desestimó el cargo, pero sin adentrarse, como lo dijo el doctor Álvaro Fernando también en su exposición, en el examen de fondo de la razón por la cual la segunda instancia, dentro de este caso, confirma la sentencia anticipada. Y es que leyendo el fallo, encontramos que el Tribunal Superior de Bucaramanga apuntaló la falta de legitimación en causa de la demandante, no porque se negase o desconociese su calidad de heredera de la madre reconociente, sino por el reconocimiento que la madre hizo a través del testamento del 9 de mayo de 2012, no quedaba revocado con la manifestación contenida en testamento anterior, por cuanto, según lo prevé el numeral tercero del artículo segundo de la ley 75 de 1968, el reconocimiento cuando se realiza mediante testamento, la revocatoria del testamento no acarrea revocatoria de ese reconocimiento, dada su naturaleza esencialmente irrevocable. Por tanto, estimo pertinente que nos detengamos brevemente en el contenido de este artículo 219 del Código Civil. Cuando esa norma cierra la posibilidad de impugnación de la paternidad o maternidad a los herederos del reconociente fallecido, en evento en que el padre o la madre hayan reconocido, expresión que empleó el legislador, expresamente al hijo como suyo en su testamento o en un instrumento público,
indiscutiblemente está aludiendo a un instrumento posterior al registro civil de nacimiento. Y hago esta precisión porque el Tribunal Superior de Bucaramanga, al desatar la segunda instancia, consideró que como el reconocimiento de la demandada como hija de la causante Celina Jerez se realizó en el registro civil de nacimiento y este es un instrumento público a la luz de lo preceptuado en el hoy inciso segundo del artículo 243 del Código General del Proceso, pues quedaba extinguida para sus herederos la posibilidad de impugnar esa maternidad. Por supuesto que después añadió que además estaba la ratificación que hizo en un testamento que otorgó en mayo del año 2012. Sin embargo, aquella manifestación, esa postura de considerar que cuando el reconocimiento se hace en el registro civil de nacimiento, por ser un instrumento público, pues ya queda cerrada la posibilidad de accionar en impugnación. Aceptar ello implicaría la exclusión de tajo de la acción de impugnación por los herederos, convirtiéndose en ese acto primigenio del reconocimiento de la paternidad o de inscripción del nacimiento en el principio y al mismo tiempo el fin de la acción de impugnación. Por ello, pienso que es dable asegurar que cuando ese inciso primero del artículo 219 sustantivo alude a que este es el derecho para los herederos cuando el reconocimiento se hace en testamento u otro instrumento, se refiere indefectiblemente es a otro documento ulterior, generado con posterioridad a la extensión del registro civil de nacimiento, contentivo de una ratificación o reiteración de la voluntad del reconociente, cuyo objeto es reafirmar la condición que ya se había atribuido o que ya había asumido de padre o madre. Es el sentido o alcance que incluso la Sala de Casación Civil ha dado a este precepto, pues ya en sentencia STC 8164 del año 2019, sostuvo que cuando el reconocimiento se hace en el registro civil de nacimiento, pero no se ratifica a través de un testamento o de otro instrumento público, la acción de impugnación por los herederos tiene plena viabilidad si se impetra dentro de los 140 días siguientes a la muerte del presunto padre o madre o desde que conocieron del nacimiento del hijo, que es el término de caducidad que prevé la norma. Es más, al hacer aclaración de voto frente a esa decisión, el magistrado Haroldo Quirón Monsalvo fue preciso en acotar que la manifestación de voluntad que la ley demanda, contenida en el testamento del causante o en otro instrumento público que provenga de aquel, necesariamente debe ser adicional a la originaria, amén de exenta de vicios, espontánea, expresa y clara en la reafirmación de la paternidad admitida ya en el registro civil de nacimiento, pues es a este segundo reconocimiento de la progenitura al que puede atribuirse el efecto de renuncia del derecho de impugnación. En ese orden, pienso que es factible concluir entonces que la acción de impugnación de paternidad o maternidad que el artículo 219 del Código Civil confiere a los herederos del presunto padre o madre resulta improcedente, no obstante haberse promovido dentro del término que la ley confiere para ello, únicamente en el evento en que ese padre o madre hayan ratificado tal condición con posterioridad a la aceptación que la misma hiciera en el registro civil al tiempo de inscribir el nacimiento del supuesto hijo, siempre que esa acreditación de la calidad de padre o madre esté contenida en un testamento o en otro instrumento público, pues revalidada la paternidad o maternidad de tal modo ha exteriorizado su voluntad inequívoca de que dicho estado civil quede consolidado renunciando a la impugnación que pudiera ejercerse. Así las cosas, la posibilidad de la acción de impugnación impetrada por herederos a la muerte de los presuntos padre o madre con estribo en lo preceptuado en el artículo 219 de la Ley Civil Sustantiva depende, uno, de que se haya promovido dentro de los 140 días concedidos para el efecto, esto es, de que no haya operado la caducidad de la acción. Dos, que se haya demostrado plenamente con prueba de ADN que en verdad quien pasa por hijo no lo es de tales padre y madre. Y tres, que no haya habido ratificación por parte de los supuestos padre o madre en instrumento posterior. Y aquí voy a tocar un tema que también de pronto esbozó el doctor Álvaro Fernando.
Aunque en sentencia SC 4856 del 2 de noviembre del 2021, la Sala de Casación, con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, sostuvo que quien pretenda impugnar la filiación le corresponde una doble carga probatoria, no solo demostrar la exclusión biológica de ese pretenso hijo, sino también acreditar que el reconocimiento no correspondía a un trato social o notorio de hijo respecto de quien quiso prohijarlo como madre. Lo cierto es que, con todo respeto, disiento de tal postura, como quiera que con ellos se adicionan requisitos a la acción de impugnación que el legislador no ha previsto, haciéndola nugatoria en el eventual caso de encontrarse plena y debidamente demostrados los que el legislador contempló, imponiendo al juzgador que analice la posibilidad de negarla ante la existencia de una posesión notoria del estado de hijo de crianza y sobre ese supuesto fáctico mantener una filiación que no corresponde a la realidad, so pretexto de la salvaguarda de garantías de orden superior como la protección integral de la familia contenida en el artículo 42 de la Carta. En mi sentir, sujetar la prosperidad de la acción de impugnación del Estado civil a la prueba de que no se hubiera establecido un trato sociocultural y familiar de amor y solidaridad prolongado en el tiempo entre el presunto padre o madre y el hijo acarrea su esterilidad jurídica, toda vez que cuando se acoge a un hijo como propio, que es lo que generalmente acontece sin serlo realmente, dándole visos de legalidad a dicha situación a través del reconocimiento, es porque hay de por medio siempre sentimientos de afecto, protección, solidaridad, deseo indiscutible de hacerlo parte de una familia distinta a su familia de origen. Luego, podrá acreditarse en casi todos los casos esa posesión notoria del estado de hijo y entonces, en rarísimas hipótesis, tendría vocación de prosperidad la acción de impugnación. Cierto es que en los actuales tiempos la movilidad social ha llevado a introducir el concepto de familia de crianza y de hijo de crianza. Cierto es que las comunidades y culturas mutan constantemente generando vínculos afectivos que trascienden el plano legal y reclaman reconocimiento del Estado. Indiscutible es que la jurisprudencia constitucional tiene ya decantado el concepto de hijo de crianza y le ha brindado reconocimiento y protección, poniéndolo en un plano de igualdad y protección frente a los hijos consanguíneos y adoptivos. Pero como lo ha sostenido la misma Sala de Casación Civil en sus sentencias STC 6009 del 9 de mayo de 2018 y lo reiteró en la sentencia STC 5594 del 14 de agosto de 2020, la declaratoria de hijo de crianza requiere de un proceso propio ante los jueces de familia y mal puede ser reconocida oficiosamente dentro de un proceso de impugnación so pretexto de salvaguardar los derechos del reconocido a mantener la personalidad y la identidad jurídica adquiridos, como quiera que para lograr eso le asiste a ese reconocido cuyo estado civil se ha edificado en una falsedad, la de ser hijo de una madre realmente sin serlo, el derecho a que esa situación jurídica que constituye su estado civil se mantenga, pero mediante el ejercicio de los mecanismos propios y adecuados, que es el ejercicio de la acción encaminada a obtener la declaratoria de hijo de crianza, cuyo sustento deviene precisamente de esos consolidados vínculos de afecto, protección, solidaridad, respeto mutuo, que le permitieron verlo de propios y extraños como un verdadero hijo. En conclusión, en mi criterio, la acción de impugnación no puede aniquilarse por la existencia de lazos filiales fortalecidos con el paso del tiempo de los pretensos padre o madre e hijo, pues tal exigencia no está legalmente contemplada para su prosperidad. Baste que el demandante en impugnación esté legitimado en causa para el ejercicio de la acción, que le asista un interés serio y actual, que la acción se interponga en tiempo y que se demuestre que quien pasa por hijo biológico no lo es realmente para tumbar ese estado civil aparente, asistiéndole al hijo la posibilidad de que se declare su calidad de hijo de crianza bien dentro del mismo proceso a través de demanda de reconvención o por separado, pero nunca oficiosamente y menos podría invocarse como excepción, toda vez que la excepción está encaminada a declarar impróspera la pretensión o negarla,
pero nunca puede ir dirigida a que se declare un nuevo estado de cosas. Hasta aquí dejo mis apreciaciones frente al tema. Agradezco la invitación nuevamente que me hicieron y muy complacida de estar compartiendo este espacio académico. Gracias, doctora Ángela Giovanna. Pues ahí tienen las apreciaciones de nuestra panelista. Ahora vamos a escuchar al doctor Rito Antonio Calderón Triana en sus apreciaciones sobre el tema. Doctor Rito, tiene usted el uso de la palabra. Sí, muy buenas tardes, doctora Hilda, doctor Álvaro Fernando, la doctora Ángela Giovanni, la doctora Piedad, que nos acompaña, igualmente a quienes se encuentran vinculados en este evento, Diálogos con la Justicia. Igualmente agradecer a la doctora Hilda por permitirme la participación en este gran evento. Cuando estaba estudiando el asunto, y tal vez llegaba a una conclusión, y lo decía el doctor Álvaro en la exposición. A pesar de ser un tema que se entró a estudiar en la demanda de casación, yo me atreví a decir que es una sentencia sumamente pedagógica, en el sentido de esa precisión y claridad de las reformas que nos trajo la Ley 1060 del 2006. Inclusive cuando se hacía la precisión con relación al artículo 219 del Código Civil colombiano, en el entendido de herederos. Y tal vez esa interpretación restringida, que tal vez antes de la modificación se venía haciendo, inclusive del término herederos, para poder entonces darle ese alcance de poder hacer extensivo a los herederos inclusive testamentarios, para que quedaran allí comprendidos. Y esa exposición que igualmente la doctora Ángela Giovanna hacía precisión sobre el porqué de poderle dar ese alcance a este término de herederos en este artículo 219, la primera parte. También poder entonces, desde mi punto de vista de la judicatura, y por qué no también llevarla a los escenarios de formación de las aulas de clase, poder compartir esa precisión y claridad frente a esta interpretación, y casi que fue mi apreciación en la interpretación de poder concluir que con la nueva modificación de la Ley 1060 de 2006, pues permitió decantar en el que prácticamente la acción de impugnación de paternidad es autónoma, personalísima de quien está legitimado. Y no tal vez esa concepción tradicional que se había querido aparejar en el sentido de que era casi que una acción por transmisión por causa de muerte. Eso me permitió entonces, por eso digo, en esa pedagogía de cantar y poder entender entonces también la diferenciación que nos puso la misma sentencia con relación a los legitimados o titulares previsto en el artículo 337 del Código Civil colombiano. Esa gran diferenciación, que poder entender entonces que si bien prácticamente tienen un enunciado muy general que sería la parte económica, esa afectación, podemos entender entonces que en el artículo 337, conforme a este matiz que se dio en esta sentencia, pues queda claro que solamente en el artículo 219 podemos hablar de herederos y no ubicarlo como lo pretendió en un momento dado hacer el casacionista en el artículo 337. Inclusive esa manera de ejemplo que nos coloca el honorable magistrado y que fue aprobado por la sala, de que como esos terceros en un momento dado podríamos entenderlos con una afectación en la sucesión. Y claro, entonces nos dice, mire, un ejemplo, los cesionarios, que en un momento dado se podrían ver perjudicados. Y entonces hacer esa diferenciación que pudiéramos decir conceptual, pero también jurídica, y por qué no llevada al campo de la judicatura. Ese también tema que inclusive recoge esta sentencia cuando nos hace la contextualización de quiénes son los titulares de quienes están también facultados
en un momento dado y que nos lo apareja tal vez en la sentencia que nos colocaba de presente también el doctor Álvaro Fernando, la doctora Nela Giovanna, con cuál es la 4856 de 2021, que dice, mire, una vez diferenciado quiénes son los titulares, estamos en una situación que hay unos titulares que son atemporales y unos que son temporales, para permitir entonces decir quiénes se quedan afectados en un momento dado de la caducidad. Ello, de manera general, entonces, decir que esa forma de la impugnación de la maternidad podría conllevar en un contexto preciso y claro de la titularidad de la acción propia, autónoma, no transmitible por causa de muerte en la decantación de esa sentencia. Tal vez pudiera entonces poder entrar también un poquito en el tema de lo que nos decía la sentencia 4856 del 2020, que también es de impugnación de una maternidad. Tal vez la doctora Ángela Giovanna, hace una apreciación de esa limitación y tal vez yo consideraría que en la evolución del derecho y de la apreciación, porque recordemos que el derecho se construye, y cuando inclusive hizo la apreciación la doctora Ángela Giovanna, de los hijos de crianza, yo lo había aquí referido, como en un momento determinado, sí, esas otras sentencias que nos ponía de referencia, la SC 6009, la SC 5594 de 2018 y 2020, cuando inclusive vamos en ese proceso de la declaración de la calidad de hijo de crianza, siguiendo tal vez unos lineamientos de esta sentencia 4856. Y yo creo que podríamos entender que hacia futuro vamos a entender y vamos a comprender una nueva situación sociológica, familiar y jurídica. Y yo inclusive me he preguntado, mire el acontecer de esos hijos de crianza. Posiblemente ese reconocimiento que nuestra guardiana constitucional ha querido equipararle en algunos goces de sus derechos frente a los hijos adoptivos, frente a los hijos de padre y madre, con relación a algunos por esos beneficios. Tal vez estaría lejos y yo creo que nos tocaría comenzar a adelantar una tarea, porque ya hemos visto demandas en las cuales muchas de las pretensiones en relación a ese reconocimiento de la calidad de hijo de crianza, pues tienen una finalidad económica, cuál es que se le atribuya esa participación en la universalidad de bienes de esos padres de crianza, esos de cuidado. Yo diría, y por ahí he estado también analizando esos temas, lo riesgoso que sería para un juez en un momento dado, que, o igual para la judicatura, ese reconocimiento que sería casi que invadir la órbita normal del legislador, de quien declara como heredero. Yo diría, y creo que como juez podríamos, y comparto en esa parte la posición de la doctora Ángela Giovanna, ¿cuál es? Que el juez de familia es el llamado a hacer ese reconocimiento de los hijos de crianza. Tal vez por esas situaciones de el estado notorio que se les dio en la familia, esos estrechos lazos afectivos que se lograron construir al interior de una familia, que en un momento dado no se puede desconocer, pero que el juez se atreva a crear una nueva, llamemos, forma de entrar en el orden sucesoral, creo que todavía estaríamos lejos de llegar a esa conclusión. Ahora, yo inclusive escuchaba con atención al doctor Álvaro Fernando cuando nos colocaba de presente tal vez parte de los análisis que se hizo en la sentencia, la necesariamente 4279, y que hacia futuro, tal vez en esos debates que nos permiten a nosotros, por más de una realidad, de una prueba de ADN, tratándose de niños, niñas y adolescentes, esa tarea, ese compromiso del juez, en un momento determinado, si se extingue o no esa paternidad por el carácter biológico.
Tal vez pudiéramos decir que desde el punto de vista de ese carácter biológico que es el previsto en la ley 721 del 2001, de ahí la prueba de paternidad a través de la confrontación o la reconstrucción del perfil genético de la prueba de ADN, pues pudiéramos decir en un momento dado que resulta a veces un poquito contradictorio, y por eso el doctor Fernando nos decía, mire, en cada caso particular habrá de estudiarse y analizarse la situación. Tal vez conocemos muchas de esas situaciones que el doctor Álvaro nos ponía de presente, y tal vez uno en el compartir de la docencia colocamos de ejemplo muchas de esas situaciones que ocurren en muchas mujeres, en muchas mamás que tienen un hijo de una relación anterior, un hijo extramatrimonial, un hijo no reconocido. Y de pronto en esa nueva relación se permite en un momento dado que esa nueva pareja acepte una paternidad de quien no lo es, pero se construye esos lazos familiares, sociológicos, afectivos, y se tal vez fuerte, pero llega entonces el padre biológico que en un momento dado está facultado de los que estarían legitimados para promover una impugnación sin que, o como lo dijo la Corte, atemporales, no tiene limitación en el tiempo y que, claro, está legitimado para ir a impugnar una paternidad. Claro, porque es el padre biológico y sumariamente acredita. Y entonces está la prueba genética y resulta que nos da esa probabilidad casi que de certeza para decir que excluir efectivamente esa relación filial. Pero como en un momento dado lo que decíamos, el posible daño que se le pueda tal vez causar a ese niño, a esa niña, a ese adolescente con la destrucción de esa paternidad. Inclusive, tal vez hablando con una compañera jueza de la ciudad de Bucaramanga, creo que en alguno de los casos destruyó la filiación porque existió la prueba de ADN y permitió entonces que ese padre biológico que impugnó la paternidad se hizo ese reconocimiento. Pero encontramos entonces, tal vez en esa protección de los derechos de los niños y adolescentes, es decir, bueno, pero entonces la custodia, los cuidados continuarán a cargo, llamémoslo, del padre de crianza, quien estuvo a cargo, quien se veló, quien entregó todo ese afecto y cariño. Y entonces, bueno, yo hoy me preguntaría con lo que aquí hemos compartido y hemos oído, esa sentencia en esa protección, se destruyó una filiación porque tenemos el carácter biológico de la prueba. Lo hizo el padre que estaba legitimado para impugnar. En el caso particular, discúlpeme que me salí del tema de la maternidad, pero como decía en un momento el doctor Álvaro Fernando, va casi que asociado en un momento determinado. En aras de esa protección, concretamente del interés de los niños, niñas y adolescentes. Yo comparto también en un momento dado, hace un tiempo tuve una impugnación de una paternidad con relación a un padre y resulta que la prueba biológica y no había caducidad porque lo hizo también el padre biológico en un momento determinado. Pero llegar y decir entonces que ese padre en un comportamiento no idóneo no era la persona más adecuada para ese proceso de formación, se tomó la decisión por la prueba de ADN, la prueba reina, llamémoslo, que discúlpenme el término, la prueba científica, pero resulta que, y entonces vino a reclamar directamente ante mí la custodia porque se le había reconocido. En ese proceso, llamémoslo coyuntural, el tribunal me habló porque no le dimos la custodia a ese padre necesariamente porque consideramos, como lo decía el doctor Álvaro Fernando, en esa protección de ese interés superior de este niño, permití que continuara, a pesar de no ser el padre biológico, de no contar con, llamémoslo jurídica y legalmente, esa paternidad a quien en el momento dado había permitido estar entregándole todo ese proceso de formación y la crianza. Agradezco también a la doctora Hilda, al doctor Álvaro Fernando, a la doctora Ángela Giovanna, a la doctora Piedad, permitir expresar no solamente como juez, sino también como formador de los futuros profesionales del derecho. También inclusive a quienes hoy nos han permitido compartir de una u otra manera esta experiencia que llevamos como jueces, pero que también lo podemos replicar
en las aulas y salones de clase. Quiero entonces esa invitación, es gratitud extensiva a quienes acogieron la invitación de hoy en la conectividad. Gracias, doctora Hilda, y doctor Álvaro Fernando, doctora Anela Giovanni y la doctora Piedad. Gracias, doctor Rito Antonio. Nos quedan unos minuticos. Me gustaría pues escuchar la opinión del doctor Álvaro específicamente y desde luego de cada uno frente a la imposibilidad del reconocimiento oficioso del hijo de crianza. En casos como los que se han tocado acá, específicamente me preguntaba, ¿no será que esa imposibilidad, una pregunta así de rapidez, no riñe con los principios de efectividad de los derechos y el derecho a tener un Estado civil real y con los principios procesales de economía procesal de la mano con la eficiencia y eficacia que debe dar la administración de justicia? Eso así como muy rápidamente, porque yo sé que es tangencial a lo que estamos tocando, pero pues nos abre, aquí como decía yo en un comienzo, estos espacios son para abrir reflexiones a futuro y todo lo que se venga. Sobre hijos de crianza es mucho lo que hay para discutir y para decir. Doctor Álvaro, tiene uso la palabra. Gracias, doctora Hilda. A la sala ya han llegado los temas de los hijos de crianza y llegó incluso una vez por conflictos de competencia. Yo creo que se puede incluso llegar a reconocer, pero para mí sería por cláusula general de competencia, tendría que ir a los juzgados, incluso a los juzgados civiles. Yo hice un salvamento de voto en ese sentido. Pero además es que tenemos, como decía el doctor Rito Antonio muy claramente, la Corte Constitucional ha reconocido los derechos de los hijos de crianza de carácter económico y concretos para un derecho fundamental, por ejemplo, para vincular los hijos a la seguridad social, para que la seguridad social les reconozca los cuidados, para la EPS, etcétera, pero nunca para que tengan igual calidad de hijos legítimos o de hijos reales. Yo creo que esa no podría ser de esa forma, porque es que la ley tiene establecido la adopción, y entonces si no acude a la adopción, no pueden buscar la vía de otros caminos para que le reconozca como hijos de crianza. La institución de hijos de crianza es muy bonita, es un acto, si se quiere, de solidaridad, de caridad, de amor, pero no puede nunca llegar a igualar a los otros hijos, porque si no la familia se naturalizaría. Y el doctor Rito Antonio colocaba el ejemplo, que demuestran que es hijo de crianza, entonces es herencia. Imagínense que empiecen todos a aparecer a las sucesiones trayendo testigos de que son hijos de crianza, o incluso declaraciones de juez de que lo levantó. Si quiere darles estatus, ahí está la adopción, pero no podría solamente con la declaración. Yo creo que si yo demando que alguien sea reconocido como hijo de crianza, habrá un juez que lo reconozca, un juez civil del circuito por cláusula general de competencia, pero sin más efectos, nunca para alcanzar la calidad de hijo igual a los demás. Gracias. Gracias, doctor Álvaro Fernando. Doctora Ángela. Bueno, doctora, su pregunta concreta es si el reconocimiento oficioso de los hijos de crianza no reñiría con, digamos, la protección de derechos, digamos, fundamentales que puede tener ese supuesto hijo a quien su filiación se cae de la noche a la mañana por el ejercicio de la acción de impugnación. Yo considero que el pronunciamiento del juzgador lo mueve la acción, está circunscrito a la pretensión y que las decisiones judiciales están guiadas por el principio de congruencia. Ir más allá de lo que se pide viola ese principio de congruencia. Máxime cuando eso que se quiere dar de más, el actor, el demandante, tenía la posibilidad de solicitarlo a través de las herramientas que la propia ley le ha conferido. Si ya tenemos por vía jurisprudencial el reconocimiento de un proceso para establecer la calidad de hijo de crianza, sin adentrarnos en las consecuencias jurídicas
que pueda acarrear tal declaratoria, porque como lo dice el doctor Álvaro Fernando, es un asunto un poco más delicado que hay que analizar con más detenimiento. Si esa posibilidad de reclamación de ese reconocimiento la tiene por una acción independiente o la puede tener por vía de reconvención, pues mal haría en reconocerse oficiosamente sobre texto, protección de derechos fundamentales, porque es que tampoco podemos desconocer otro derecho fundamental que es el debido proceso de quienes están involucrados en una contienda judicial. Entonces creo, esa es mi postura frente a eso. Gracias, doctora. Doctor Rito Antonio, su opinión. Bueno, yo creo que inclusive escuchando las dos intervenciones en este punto, estaba ya cuestionándome algo con ese parágrafo del artículo 281 del Código General del Proceso, que hoy dice que en asuntos de familia el juez puede fallar extra y ultra petita. Y ya tenemos un precedente también de nuestro máximo Tribunal de Casación de la Corte, donde se hizo ya también un análisis en el sentido de que se debe garantizar el debido proceso también en un momento determinado de quien en un momento dado se pretende algo que no estaba en ese, como podríamos llamar, pretensión, ¿cierto? En ese principio de la eventualidad, como lo consagraba el Código de Procedimiento Civil. Tal vez y eso me ha cuestionado un poco. Entonces yo diría, bueno, sí, ¿hasta qué punto la efectividad de los derechos, como decía la doctora Hilda, ese principio de la economía procesal, pero también también la imposibilidad oficiosa de reconocimiento? Yo diría que hoy con esta tendencia que nos trajo el Código General del Proceso y esa cláusula especial del parágrafo del 281, yo creo que con el tiempo, siempre y cuando se garantice ese debido proceso frente a los actores, yo creo que estamos como llamado a abrir una escuela para que esos temas que en este momento hemos puesto en la palestra comenzaran a generarse unos nuevos criterios jurisprudenciales. Creo que estamos en ese proceso de estudio, en ese proceso de evolución, y como decía la doctora también Ángela en su momento, ese proceso cultural y evolucional del derecho que va de la mano, inclusive en la jurisprudencia, que comienza por las decisiones de los jueces y que se decanta a través de nuestros órganos de cierre. Doctora Hilda, es mi apreciación. Gracias, doctor Rito. Yo creo que ahí hemos llegado, hemos planteado ya, habrá muchas opiniones al respecto, es un tema bastante álgido, no es sencillo, no es pacífico, pero estamos con resalto la finalidad de estos espacios. Y la finalidad de estos espacios, pues, es crear esa serie de inquietudes, porque eso enriquece el debate para un futuro. De tal manera que en nombre de la Sala Civil, solo me resta agradecerles al doctor Álvaro su generosidad al participar, compartir con nosotros, igual que a la doctora Álvaro, y no es la nostalgia de la salida, la trascendencia del tema, su carisma y su dedicación, que me disculpan que lo resalte acá, pero tengo que resaltarlo, básicamente, además del jurista, del ser humano maravilloso que hay, tan desprendido, que comparte con nosotros todas estas cosas. La doctora Ángela Joana, por su dedicación, por su participación, al doctor Rito Antonio, de la misma manera, gracias por compartir y sus apreciaciones al respecto, y al público, a todos los seguidores, servidores judiciales, académicos en general, al público cuando se está siguiendo, muchísimas gracias por hacerlo y hacer de este espacio algo trascendente en nuestra vida judicial. Y solamente decirles que los esperamos o invitarlos muy especialmente para la próxima sesión de diálogos, que será posiblemente el día 10 de mayo. Ya oportunamente les estaremos informando cuál será el tema y qué se va a tratar. De nuevo, muchísimas gracias, Piedad.
Doctora Hilda, muchísimas gracias. La señora presidenta de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que también es presidente de la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, los doctores Álvaro Fernando García Restrepo, magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que aprovechamos para dar las gracias por estos años. Doctor Álvaro Fernando, a su lado, de completo aprendizaje. Le deseamos muchísimos éxitos en la siguiente etapa de su vida, doctor. Muchas gracias. A la doctora Ángela Giovanna Carreño, magistrada del Tribunal Superior de Cúcuta. Muchas gracias. Al doctor Antonio Calderón Triana, juez segundo de familia de Bucaramanga. Y a ustedes los invitamos, como dijo la señora presidenta, el próximo diálogo el martes 10 de mayo con otro tema de interés nacional. Recuerden que este diálogo, que recordemos, filiación y pugnación de la maternidad, la sentencia SC 4279-2020 tratada el día de hoy, y todos los diálogos están publicados en nuestro canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia. Los invitamos a suscribirse al canal de YouTube y activar las notificaciones. Muchas gracias a todos y feliz tarde.